Rosita Abusleme, ya, con el programa SPSSS. SPSSSS. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, sugerencia, modificación, algo que contar? ¿Qué opinas? Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Bien y usted? Bien. Profe, sabe que tengo una duda sobre el trabajo que se entrega hoy día. Ya, cuénteme. Es que nosotros tenemos como variable independiente discapacidad visual, porque estamos viendo un estudio sobre, vamos a medir como el estado de salud y de actividad física en los discapacitados visuales. Y tenemos como Harto variable independiente la discapacidad visual, pero no lo podemos medir, entonces no tenemos instrumentos y no sabemos qué hacer. Llorar. Recuerda, Llore. Llorar. con esto yo te voy a solucionar. Recuerda que para poder ser identificada como variable, pertenecer a esa categoría, debe ser algo, una característica que pueda ser modificable, que pueda variar. Entonces, por ejemplo, la capacidad visual de una persona dentro de un estudio, ¿no es cierto?, no puede variar, está ya determinada, por lo tanto, esa no es una variable. Recuerda que las variables tienen que tener esa propiedad que yo pudiera manipularla o que pudiera cambiar por la relación de otras variables. ¿Ya? Es que en sí que estábamos viendo como si la discapacidad visual influía en el estado de salud y en el nivel de actividad física, entonces igual por eso lo consideramos variable. Es que no es una variable, ustedes a partir de la capacidad visual están haciendo grupos. Ah, ya. ¿Cachai? No puede ser una variable en la capacidad visual, sino que ahí tú estás haciendo una agrupación bajo esa característica. Ya. Profe, y ¿Ya? lo otro, el cálculo de la muestra había que hacerlo simulado nomás con lo que usted mostró en la clase pasada, ¿no es cierto? Tipo, Con la simulado. calculadora. Ya, ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. Araceli, te contesté por correo, es la tuya. Hoy día, eso sí, en la mañana temprano. Profe. Ya, profe, gracias. O sea, nuestro grupo tiene una pregunta. Lo que pasa es que revisamos la retroalimentación del problema, ¿Sí? Ya. La cosa es que nosotros ya teníamos hecho el trabajo de hoy, pero tenemos el mismo objetivo porque no habíamos encontrado la retroalimentación. Y ayer la vimos, y en verdad el objetivo creo, no sé si no tenemos el punto en el problema o tenemos no completos. Entonces no sabemos cómo arreglarlo porque en verdad no entendemos muy bien qué está mal del objetivo. Pero en la sugerencia, yo te indico, tengo que haberte indicado qué es lo que está malo en el documento. Ya. Bueno, ahí lo veo. Porque yo ahí coloco en el documento, yo entregué la retroalimentación el día, y de hecho, porque yo dije, hoy la subo. ¿Se acuerdan que dije eso en la clase pasada? Y se me pasó y no la pude subir, así que al otro día me levanté súper temprano y yo dije, nadie se va a levantar a las 7 a revisar si está o no está. Así que yo antes de las 7 estaba subiéndola para poder cumplir con mi palabra. Y ahí subí la retroalimentación de todo, está en una carpetita y están todas juntas. ¿Ya? Tanto la rúbrica por cada grupo como la retroalimentación que está en el documento. ¿Ya? Entonces, claro, yo tengo que haberte puesto algo en el objetivo para verte una sugerencia, tengo que haberte puesto la sugerencia al costado. ¿Ya? Cualquier cosa, le preguntan a la Rose. Yo tengo reunión después de esto, entonces estoy como me ajustada con los tiempos ahora, pero sí, bueno, no hay problema. Pregunten, ¿ya? Igual también, chiquillos, traten de mandar las cosas en Word. Yo no voy a copiárselas, ¿ya? No tengan en eso, yo creo que para el profe es súper, escucha que es bueno cuando mandan las cosas en Word porque uno puede hacer las sugerencias, pero en PDF uno coloca las sugerencias, pero a veces uno las graba bien y a veces no, ¿cachai? Entonces, mucho mejor en Word. Y tenga la confianza de que no voy a copiarle su trabajo, ¿ya? No, yo tampoco pesco el PDF y lo transformo a Word, porque también entiendo que es su documento y
¿Y cómo voy a hacer eso? Pero pucha que se agradece cuando se entregan los documentos en Word, porque efectivamente uno puede hacer más sugerencias. Desde palabras mal escritas, uno se puede tener más. En el PDF es tan engorroso que efectivamente cuesta. Entonces uno hace una sugerencia más general nomás. Pero si me entregan un Word, yo voy a poder hacer sugerencias más específicas, palabras mal escritas, un punto, no sé, pues, gramatical, redacción, conectores, uno se va en esa, ¿ya? Preocuparse también de la forma, chiquillos, y porque efectivamente los interlineados, en investigación son, esas cosas está todo tan determinado, la revista te manda 3,3 interlineado, tipo de letras. Si tú tenés un mal interlineado, te vais para afuera, aunque tengáis la mejor investigación del mundo. Porque lo mínimo es que respeten los aspectos formales, ¿ya? Entonces hay que fijarse harto en eso, ¿ya? Fíjense en las normas APA, porque había hartas problemáticas sobre ello. Esta retroalimentación para cuando levanten el problema final, que yo entiendo también que algunos de ustedes van a tributar al quali, y ojalá lo hagan, porque ahora el taller, la mayoría lo hizo en Quanti, si no es todos, ¿ya? Entonces, porque esto es quali cuántico, ¿ya? Eso. Profesora, yo le quería hacer una consulta en cuanto a lo que dijo la Andrea, que igual me está acordando que una carpeta tiene como Word, y adentro está la rúbrica, y otra es la con notas, pero la rúbrica solo dice va como por X, pero no hay como una retroalimentación, al menos en la carpeta. Al documento sí, en el documento está la retroalimentación. En el Word del documento. Hay dos documentos que tienen que ver con tus nombres. Yo la vi ayer y me salía la retroalimentación al lado. Entonces, yo solo encontré la rúbrica, pero la voy a buscar. Profe, igual a raíz de eso, o sea, que con lo que dijo la Andrea, por ejemplo, como si reconocieron otro objetivo, quizás cambiaron la hipótesis, eso da lo mismo, ¿no? O sea, a medida que hemos entregado los trabajos, lo hemos podido, da lo mismo si en un primer trabajo pusimos algo diferente a lo que terminamos poniendo ahora, ¿verdad? Sí, da lo mismo. Se entiende que ustedes pueden ir cambiando de paradigma. Ustedes ahora pueden entregar un taller metodológico de quali. Y yo ese ni siquiera lo voy a mirar, yo reviso los quanti nomás. Yo reviso y la pauta está en función de lo que tiene que tener la metodología. Entonces, claro, uno puede hacer modificaciones y está bien que se hagan si es que son necesarias. Y ya para mejorar el trabajo no hay problema. ¿Ya? Ah. Rose, ¿me puedes dar para compartir pantalla, por favor? Yes. Listo. Estimados, lo que vamos a pasar hoy día, ¿no es cierto?, hace relación a, con respecto a la metodología de la investigación, una vez ya aplicados los instrumentos, ¿no es cierto?, y definía las variables y cómo yo las voy a medir, que eso me lo da el instrumento, es cómo yo voy a analizar esa información, qué sentido le voy a dar a esa información, ¿ya? Y con respecto a ello, tenemos diferencias, ¿no es cierto?, en relación a la estadística, que es un término que se utiliza desde los aspectos cuantitativos, ¿ya? Porque análisis de la información, ¿no es cierto?, bajo métodos estadísticos es con respecto al cuanti. Porque tú puedes analizar la información con respecto a análisis de contenido, que va con respecto a las temáticas quali, ¿ya? Entonces la estadística, cuando uno habla de estadística, inmediatamente se aloja al paradigma cuantitativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como definición, la estadística, ¿no es cierto?, son todos los métodos que tenemos a disposición, junto con los métodos, ya sea las fórmulas, los diferentes tipos de análisis según el tipo de variable, ¿no es cierto?, numérica que tienes, a partir, ¿no es cierto?, de la cantidad de sujetos, porque hay fórmulas que son para más de 50, menos de 50, ¿no es cierto?,
según el tipo, ya sea cualitativo o cuantitativo, la categoría, ya sea una palabra o sea un número, tienes un método diferente, ¿ya? Entonces son todos esos conjuntos de procedimientos, de métodos que tenemos para poder hacer la presentación y analizar los datos, ¿ya? No el dato se entrega bajo un número, pero uno debe analizar ese número. Y eso te lo entrega este proceso, este conjunto de métodos, ¿ya? El tratamiento estadístico, cuando uno dice tratamiento estadístico, es el proceso que obtiene o que te da la posibilidad de obtener, ¿no es cierto?, las medidas centrales de dispersiones y tendencias temporales. Es como ¿qué tratamiento estadístico a partir de medidas de tendencia central? Uno siempre indica tratamiento estadístico a partir de la estadística descriptiva o la estadística inferencial. Y cuando yo digo estadística descriptiva es cuando busco toda información con respecto a caracterizar, e inferencial es cuando busco, ¿no es cierto?, poder generalizar el dato. Y eso lo hago cuando tengo hipótesis y voy a ir a verla a nivel de significancia, ¿ya? Entonces, son diferentes tratamientos estadísticos a partir de diferentes niveles de estadística. La estadística descriptiva es la etapa principal, fundamental, pero es la primera. Y luego yo voy a avanzar a la segunda. Entonces, son esos procesos, que tenemos esos dos, ¿ya? Ese es el tratamiento estadístico. Cuando uno dice un tratamiento estadístico, voy a hacer un tratamiento estadístico descriptivo y tratamiento estadístico inferencial, si vas a subir a la otra etapa, ¿ya? Luego uno analiza, ¿no es cierto?, qué prueba estadística vas a utilizar. Eso también uno lo declara, pero es bajo, ¿no es cierto?, el tratamiento estadístico anterior. Este análisis estadístico, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de la palabra análisis, es porque efectivamente es el proceso de resumir la investigación. Usted cuando tenga el tratamiento estadístico se va a dar cuenta que va a tener un montón de datos, pero luego cuando va a construir los gráficos y va a construir las tablas, uno coloca, ¿no es cierto?, los de mayor relevancia, ¿ya?, para poder analizar la información, ¿ya? Y desde ahí uno debe colocar los números, los signos, en pertinencia al método, ¿no es cierto?, que me permita poder entregar información con respecto a la información recabada. ¿Se entiende? O sea, si yo coloco más menos, el signo más menos, ¿qué significa el más menos? ¿Qué significa la desviación estándar? ¿Qué significa el 0.05? Hay símbolos que yo tengo que interpretar y analizar, y que eso te van a dar, ¿no es cierto?, la información con respecto a la medida, ¿ya? Hablamos también de bioestadística, que es otro término que se utiliza bajo, ¿no es cierto?, el análisis, que son toda esta rama de la estadística, ¿ya?, pero que se ocupa y se preocupa, ¿no es cierto?, de las variables desde el ámbito de las ciencias de la vida, la biología, las ciencias sociales, la medicina. Entonces, muchas veces uno habla, oye, la estadística, y después ves terminología de bioestadística, ¿ya? Es una parte de la rama de la estadística, ¿ya?, que evalúa estas áreas, evalúa estos aspectos, ¿no es cierto?, desde el ámbito social y desde el ámbito biológico. Tenemos dos grandes clasificaciones de estadística además, una estadística que es paramétrica y una estadística que es no paramétrica. Cuando nosotros hablamos de estadística paramétrica, hablamos cuando tenemos estos datos de variables cuantitativas. ¿Y se acuerdan cuáles eran las variables cuantitativas? Eran las variables numéricas, ¿no es cierto? Y la estadística no paramétrica hace alusión a todas estas variables cualitativas, que eran las variables categóricas, ¿ya? Donde tenemos la nominal y la ordinal, o sea, sí o no, o que te jerarquiza, muy satisfecho o poco satisfecho, eso es no paramétrico. Y cuando tenemos una estadística paramétrica es cuando te da un número. Ya puede ser intervalar o de razón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Por favor. Sí, Hábleme nosotros alguien. tuvimos el de la Ya, cantidad de po. hombres, Ya. después el porte de todo. Eso. Sí. Cuando hablamos de las variables, que teníamos variables del tipo metodológica, que era la variable dependiente-independiente, y teníamos las variables desde la lógica
matemática, y ahí teníamos las variables categóricas, que eran variables ordinales o nominales, y las variables numéricas, que eran las intervalares o de razón. ¿Ya? Entonces, las categóricas, que son de categorías, que te dan una palabra, ¿no es cierto?, son cualitativas y esas están bajo la estadística no paramétrica. ¿Ya? Y las otras paramétricas. Tenemos también que hay estadísticas que es univariable y multivariable, cuando de repente utilizamos una variable, ¿no es cierto?, de comparación, o cuando tenemos multivariable que utiliza dos o más variables de comparación o de análisis. Ahí está, les puse como el recordatorio, ¿ya? Ahora vamos a abordar la estadística desde el dato que arroja o el nivel de profundidad de esta, ¿ya? O qué es lo que yo pretendo hacer con esa información. ¿Ya? Y eso va en directa relación con los objetivos de tu investigación. ¿Ya? Tenemos una estadística que es de tipo descriptiva, que lo que te entrega es información para sintetizar, resumir, caracterizar tu muestra, tus datos, tu información. ¿Ya? Y la inferencial lo que hace es poder establecer asociaciones y poder generalizar, establecer relaciones y poder llevarlo, ¿no es cierto?, a la generalidad. ¿Ya? O sea, si yo quiero identificar si existe, en la descriptiva yo puedo decir, mira, este curso tiene promedio 4,6 y el otro tiene promedio 5. Eso te hace la descriptiva. Y la inferencial te dice que ese curso tiene 4,6 y ese otro tiene 5 y que la diferencia entre esos dos cursos es significativa. Eso solamente lo hace la inferencial. Por eso yo les mencionaba mucho que cuando yo hablo de comparar, o hablo de incidencia, o hablo de diferencia, acá las palabras tienen otro rigor, tienen otro peso. Porque en el discurso nosotros muchas veces podemos comparar promedio y decir, oye, este es mejor y este es peor, desde el discurso y desde ese dato, pero desde la estadística no puedo hacer eso. Cuando yo ocupo la palabra que hay diferencia, o con uno mejor o peor, se entiende que hiciste este análisis inferencial y viste si esa diferencia era significativa, para poder decir que son diferentes. ¿Se entiende? Sí. Sí, ellos vayan Profe, consultando. profe. ¿No? Eso es. Yo que no me quedó claro. ¿Me puede Mira. repetir, por favor? Sí, mira. Cuando yo hago análisis descriptiva es cuando yo entrego una información con respecto, después vamos a ir abordando las características propias de cada una, pero es una información que es general, que es de agrupar, de sintetizar, de resumir un grupo. Y ahí tenemos el promedio, la media, la moda, ¿ya? Y que después los vamos a explicar. Entonces, que solamente te entregue información con respecto al grupo. Este curso tiene un 4,5, el otro tiene un 5, el otro tiene un 6. Pero hasta ahí llega. ¿Ya? Tantos niños se encuentran en 5,5, tantos niños se encuentran en 6, tantos niños se encuentran en 7. Hasta ahí llega hasta los porcentajes, llega hasta los promedios. ¿Ya? Te entrega diferencias, ¿no es cierto?, desviaciones estándar, cuánto se mueven, pero no te señala si esa diferencia es significativa y no te señala un dato que tú puedas agrupar los grupos. ¿Se entiende? Ya, sí. El otro es como más cuando específico. Sí, es ahí específico de los grupos, pero la inferencial es cuando yo sí puedo hacer el análisis de todo el mapa. ¿Ya? Y por ejemplo, Ya. yo puedo decir, oye, ¿sabes que ese 5,5 es mejor que el 4,5? Yo solamente cuando hago un análisis inferencial bajo una prueba estadística, eso me va a dar X, si es mayor o menor a 0,05, va a decir, ya, acepto la diferencia o rechazo esa diferencia para poder decir si es mayor o menor. Yo no puedo hacer ese tipo de análisis más específico si yo no hago estadística inferencial. Pero, profe, cuando hago la estadística diferencial, ¿es solo como entender que hay alguna más grande que la otra?
no solamente más grande, pues, sino que para ver si hay diferencias. Uno busca el diferencial siempre, porque si yo tengo un dato que es un 5 y tengo un dato que es un 7, yo no puedo hacer un análisis de esa información estableciendo diferencias o similitudes si no hago la inferencial. Entonces yo solamente, si te quedas en la descriptiva, puedes decir que ese grupo tiene un 5 y ese grupo tiene un 7. ¿Cachai? La información que tú puedas dar del dato es súper poquita. No puedo compararla, no puedo analizarla entre los dos grupos, no puedo analizar en la información. Y es que se había ocurrido un ejemplo, pero no sé si estaría bueno ahora, porque con la inferencial no lo entiendo mucho. Pero, por ejemplo, ahora con las elecciones de la nueva constitución, por ejemplo, descriptiva sería decir que, no sé, pues, un 84% votó apruebo y un 16% votó rechazo. Eso sería descriptivo. Sí. Pero si ahora sería diferencial si yo voy a revisar, no sé, qué comunas o qué regiones tuvieron mayores o menores porcentajes de cada voto, o ahí tendría que hacer otra Mira, relación aparte. hasta con el primer dato, tú solamente puedes decir que se aprobó en un 78% y se rechazó en un 10 y algo. O no sé. Fue 84-16, una cosa así. 84. Solamente puedes decir eso. Los números a nosotros nos dicen, oye, igual este superó en caleta, ¿no es cierto? Pero si yo no hago inferencial, yo no puedo decir que el 80% o el 78%, el 70%, es mayor que ese 18%. No puedo decir eso. Es como interpretar los datos, ¿no? Sí, pues, el análisis, ¿cachai? Yo por ejemplo, con el descriptivo yo puedo decir, mira, el 18% rechazó y el 70 y tantos % aprobó, nada más. Y yo miro los dos números y digo, oye, igual, acá hay como distancia y parece que este obviamente tiene una aprobación mayor, porque ganó por paliza, ¿no es cierto? Yo no puedo decirlo con el análisis descriptivo, yo solamente lo puedo hacer con inferencial, decir que, ¿sabes qué? Este es superior, el 78 es superior al 18. Ese superior, ese que es mejor o mayor, solamente te lo da la estadística inferencial. Estadísticamente yo puedo decir que sí, el apruebo es mucho más superior que el rechazo, este un 78 y este un 18. Pero yo solamente puedo hacer esa declaración matemática estadística si hago esta prueba inferencial. Lo otro solamente me da para poder decir esto es esto, nada más. Ahí me quedó súper claro. Gracias, profe. ¿Cachai? Entonces, por eso yo le decía de que uno, la mayoría de las veces dice, oye, ¿qué promedio tiene este curso? Un 5.5, y este otro, ¿qué promedio tiene? Un 7. Oye, el del 7 es mucho mejor que el 5.5. Entonces, cuando uno pasa esta materia, dice, a ver, pero estadísticamente, ¿será que es mejor? ¿Cachai? Entonces ya uno como que empieza, las palabras empiezan a ser como más, uno como que ya se empieza como a utilizar otros términos. Pareciera ser... ¿Ahí qué habría que entrar a investigar para definir qué curso es peor que otro? O sea, si es que las notas no lo hacen. No, pues es que lo que va a hacer el análisis inferencial te va a ver nota por nota, porque puede ser de que en ese análisis las desviaciones estándar sean muy altas. Que uno va a otros datos luego. Ella te va a decir si el promedio del curso, este curso es mejor que el otro. Porque puede que en ese curso que hay un 6, tengo cabros de 7 y cabros de 1. Hay 26 de 40. Y en el otro tengo... Pero ahí el promedio... Y claro, el promedio no podría ser 7. No, es que lo tuve que bajar porque en el 7 todos debieran tener 7. Por eso lo bajé a 6. Para que poder hacer el juego de la comparación. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, estudio. No te escucho. Hasta que se hace el análisis y toda la... No se escucha... Está hablando en códigos. ¿Ahora sí? Sí. Ahí sí. Ya. Me preguntaba si, por ejemplo, la desviación estándar es una operación, no sé cómo se dice, que puede ser o inferencial o es descriptiva hasta que se hace el análisis. Es descriptiva.
Te lo entrega la descriptiva. Entonces todas La inferencial solamente te va a decir si aceptas. son descriptivas hasta que se hace como el análisis. Sí. Mira, ahora Ya. vamos a ir a mirar cuáles son las descriptivas. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que hace la estadística. Organiza, clasifica, representa, resume, recoge, ¿ya? Muchos verbos más. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen las medidas descriptivas? ¿Ya? Te recoge y te describe, te caracteriza. Voy a pasar a... Si yo tengo palabras, o sea, categóricas, no puedo sacar promedios, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Cómo voy a sacar de promedio una palabra? No puedo, po. ¿Sí o no? O sea, la palabra me gusta mucho, o me gusta, o satisfecho, o insatisfecho, yo le puedo poner un número, pero un número de símbolo, pero esa palabra no tiene un número, no tiene un valor por sí, ¿no es cierto? Luego yo le coloco un símbolo para poder analizarlo. Pero cuando yo tengo una variable que es cualitativa, categórica, ya sea nominal u ordinal, yo utilizo la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿No es cierto? Es el número de datos que pertenece a cada intervalo de la clase o intervalo de la medición. ¿Cuánto del total se repite? ¿Ya? Y cuando yo veo frecuencia, ¿no es cierto? Y que todos lo han visto, pueden ser rangos, ¿no es cierto? Tengo 20 casos y de esos 20 casos, 3 frecuencias de tal rango. El rango acá, por ejemplo, tienen el número. El rango del 45 al 70, nos vamos a fijar. De la medición que yo hice de estos 20, 3 se ubicaron en ese rango. ¿Ya? Esa es la frecuencia. ¿Cuántas veces del total está representada, ¿no es cierto?, el número, está representada esa categoría? Pero tenemos una frecuencia que luego hablamos que es la frecuencia relativa y la frecuencia acumulativa. Entonces, cuando yo hago de frecuencia, hablo del n de frecuencia, pero luego voy al porcentaje del 100% de la frecuencia. Digo, ya, mira, si son 3 de ese 20, representa que es el 15% de la muestra. ¿Ya? ¿Me siguen? 3 es el 15%. Y ese porcentaje, la relativa, es el porcentaje del 100. O sea, si yo sumo la columna 1, 2, 3, 4, todos esos números a mí me tienen que dar 100%. Y me da 100%. ¿Sí o no? Profesora, antes era descriptiva e inferencial la variable o la investigación. No, pues el análisis de la investigación. Tú lo haces así general. ¿Ya? Todos tienen el análisis descriptivo. Ahora voy a hacer un análisis. Todas tienen descriptivo. Todas. Análisis descriptivo, y si tú tenés algo que yo casi a todas, yo dije, pucha, si ya tengo ese dato, comparo, ¿no es cierto? Casi todos comparan, relacionan, ver si hay incidencia, entonces la mayoría pasa a inferencial. Ya, ahora lo que tú dices, ya, es un análisis descriptivo, pero luego yo evalué y me salió escala Likert. Entonces yo tendría que hacer una prueba no paramétrica y ahí tengo frecuencia. ¿Ya? Para solamente descriptivo. ¿Y lo no paramétrico ya se transforma en inferencial? Todos después pueden ser inferencial. Después vamos a ir pasando por etapas. Todas pueden llegar a inferencial, ya sea paramétrica o no paramétrica. ¿Ya? Es solamente para dar detalle del dato nomás. Pero todas llegan a esos dos niveles. Solamente que cuando tú me dices, no, voy a hacer una prueba no paramétrica, ya, ¡pum! Yo ya sé qué es lo que, ya, que a ti no te dio número tu test. Te dio una palabra. ¿Ya? Porque claro, yo acá veo 3, po. Entonces yo frecuencia, yo sé inmediatamente que ese 3 significa, tengo que ir a mirar, y tú cuando me presentes el dato me tienes que decir qué significa, po. Son 3 personas que están en el rango 45-70 de tal cosa. ¿Ya? No lo tomo el 3 como un número que, ¿cachai? Lo analizo, pero yo sé que va desde los aspectos categóricos, cualitativos, y que luego tengo que ir a buscar, tú me lo tienes que dar cuando uno relata los resultados.
los escribe, ¿ya? Entonces tengo frecuencia, que es cuántas veces se encuentra dentro de un rango, ¿no es cierto? Y luego tengo el porcentaje, es el porcentaje en relación a la muestra total. Tengo 20 acá, tengo 100%, toda muestra va a llegar al 100%, entonces veo que 3 es ¿cuánto del 100? 15%. Y cuando yo voy viendo, por ejemplo, la frecuencia acumulativa es cuando yo voy juntando variables y voy viendo cuántos de estas representan y cuántos van sumándose en relación al 100%. ¿Ya? Voy sumando con respecto a las variables anteriores. La mayoría de las veces, esto yo se los coloco porque el programa CPS les sale así, pero la mayoría de las veces uno solamente coloca la frecuencia y el porcentaje. ¿Cuánto de esa frecuencia representan el porcentaje final? Para poder, ¿no es cierto?, hacer una interpretación del colectivo, ¿ya?, del grupo total. Eso es no paramétrico. Y luego tengo la estadística paramétrica, que es cuando tengo número, ¿ya? Cuando tengo un número. Tengo las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Cuando tengo las medidas de tendencia central, me estoy refiriendo a estos valores que son representativos de la muestra, que tú podés resumir. Decir, oye, sabéis que casi toda la muestra se encuentra en esto, hace esto, le pasa esto. Y cuando yo hablo de medidas de dispersión, hablan de cuánto se alejan los datos o cuánto se acercan los datos. Y eso te lleva a poder determinar si tu muestra es homogénea, tu información, o es heterogénea. ¿Se entiende? Esto es general, voy a ir a lo específico ahora. Cuando hablo de medidas de tendencia central, estas son medidas que estiman el valor típico que representa la muestra, como lo dije anteriormente. ¿Ya? Es un variable de resumen, es una variable de resumen. Te dicen, mira, más o menos, tú evaluaste a 100 y de esos 100, estos son los datos que tú puedes como resumir, como promediar, como ajustarlo. Así más o menos se mueve tu muestra. Y ahí tenemos conceptos que ustedes tienen que haber visto en el colegio, porque esto lo vio mi hijo, por ejemplo, y este año que está en sexto. La media, la moda y la mediana. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo tengo la media aritmética, es lo tan conocido como el promedio. ¿Ya? Que es la suma de todas las observaciones, ¿ya?, partido por el número de casos. O por el N, ¿no es cierto? O sea, acá tengo un niño de 3 años en el ejemplo, un niño de 5, de 6, de 8, de 9 y de 9. Son 7 niños, 7 casos. Yo sumo todas las observaciones, la divido por el N de casos y me da a dar el promedio. La media aritmética es 7 años. O sea que yo puedo decir, el promedio del curso o el promedio de ese grupo es 7 años. ¿Ya? Luego tenemos la mediana como otro concepto, otra medida de resumen, ¿ya?, que te dice cuál es el valor central del conjunto de los datos ordenados en la observación, que puede ser creciente o decreciente, pero tú debes ordenar los datos. Los ordenas de mayor a menor o de menor a mayor, lo ordenas los datos que tienes y te vas a buscar al centro de esos datos, para decir, mira, este es el valor central. Y todo va, ¿no es cierto?, va en la campanita que después la vamos a revisar. Entonces tengo, por ejemplo, el dato 2, 3, 4, 5, 8, 5 y 3. ¿Ya? ¿Cuántos casos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos también. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Los ordeno, los datos, en este caso se ordenaban de menor a mayor. Y yo voy descartando hasta llegar al número que me queda central de todas esas observaciones. Y en este caso me dio que el dato central es 4. Tengo 3 datos para un lado, 3 datos para el otro lado, dato central 4. Esa es la mediana. Ahora, si yo tuviera un caso de número que es par, porque el impar siempre te va a quedar uno al centro, pero cuando yo tengo casos de números par, yo los 2 datos que te quedan al centro, después de ordenarlos, los sumo, los promedio, y el promedio que me da es la mediana. ¿Ya? Luego tenemos la moda, que como lo dice, ¿ya? Ya voy a echar la talla, mejor no, porque están bien fome hoy día. Sí. La moda es el número que más se repite,
¿ya? Es la característica que más se repite. En este caso, por ejemplo, tenemos a la observación mediciones. Y tenemos que este sujeto llega a la línea roja, este sobrepasa, este no llega a la línea roja, el otro llega a la línea roja, este otro sobrepasa por los hombros la línea roja, este no llega a la línea roja y este llega a la línea roja. ¿Cuáles son los que llegan más a la línea roja o cuáles son los casos que más se repiten de características? Tres que llegan a la medida roja. Entonces, en un caso de que yo tuviera un dato que es, por ejemplo, ¿cuál sería la moda de este caso, este conjunto de casos? ¿Cuál sería la moda? ¿3 y 5? Muy bien. Excelente. Esa es la moda. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? ¿Ya? Vamos a hacer esto. Cada uno lo va a hacer. Vamos a aplicar. En ese conjunto de datos, quiero que me coloquen el N, la medida de tendencia central, la mediana y la moda. Entonces, yo esa información es solamente de caracterizar al grupo, decir, oye, mira, todo este grupo, o sea, así se mueve el grupo. Todos llegan a este promedio, aunque tengo niños que tienen un 7 y un 2, pero tienen un promedio tal. Un promedio aprobatorio, no aprobatorio. ¿Lo hicieron? No entiendo, profe. Lo estaba escribiendo y lo mandé sin querer. No quería mandarlo, pero ni siquiera El está bicho hecho. está mandando la respuesta. No, sí, ni siquiera está hecho. Pero me equivoqué, perdón. ¿Perdón? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo está haciendo? Yo. Yo lo hago igual. Profe, el N es sin importar los números, ¿cierto? Es como la cantidad que hay nomás. Sí, ¿O no? es la cantidad de casos. Y cada cuadrito aquí es un caso. Claro. Pero me perdí en cómo se sacaba la medida de tendencia central y La la... tendencia central era el promedio. Ah, ya. Entonces suma y lo divide por la cantidad de casos. Y ese va a ser el dato como que más los convoca a todos. Es como los sumas todos los casos y ese es el dato, ¿no es cierto?, que tú puedas resumir. ¿Se dan cuenta que por eso están las palabras esas? Resumen, recoge, sintetiza. Y la mediana. Ups. La mediana, ¿te acuerdas que las tenías que ordenar? Ya sea los números, los ordenas de mayor a menor, de menor a mayor, y vas sacando, vas descartando hasta llegar a los números centrales. Ah, ya. ¿Y si es que no había como un número central, se sumaban y se dividían dos? Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias. Y luego la moda, el número que más se repite en este caso. ¿Estamos? Yo sí. Excelente. Ya. Pase adelante. ¿Cuánto N tenemos? Vamos a ver si les da lo mismo que a mí me dio. ¿Tenemos esos mismos datos? Me dio 3,6. Ah, no, pero creo que lo sumé mal. A ver. Tuve mal la tendencia. No sé sumar. ¿Cuánto te dio? Me había dado 3,4, pero sumé a la rabia. Pero bueno, la idea es que, pero ya entendieron lo que es, ¿no es cierto?, ese tipo de información que va a resumir nuestro grupo completo, ¿ya?
Esas son las medidas de tendencia central. Tenemos la mediana, la moda, el promedio, ¿no es cierto? O medida de tendencia central, que es lo mismo que promedio. Yo les había señalado algo al principio que iba junto con esto, que es caracterizar, estaban las medidas de dispersión, ¿ya? Y ahí tenemos la desviación estándar como subconjunto de información que nosotros utilizamos harto, ¿ya? Es para ver en qué medida estos datos están tan juntos, están tan separados, ¿ya? Tenemos la desviación típica, que es la que vamos a tratar acá. La desviación estándar es el grado de dispersión de los datos. Esta toma los promedios, ¿ya? Y ve los grados de diferencia para poder establecer. Cuando yo tomo el promedio, por ejemplo, tomo el promedio, uno siempre espera que esta campana de Gauss, que es como, acá está esto es los datos, la información, espera que se manifieste de esta forma, que esté central. Acá es cuando, ¿no es cierto?, hay una distribución normal de los datos. Si este punto máximo se estuviera a un lado o a otro lado, no habría una distribución normal. O sea, los datos, ¿no es cierto?, están más para un lado positivo o un lado negativo. ¿Ya? Pero esto casi no se ve mucho, porque esto es la distribución normal, ¿cachai? Es muy difícil que tus datos se muevan así. ¿Ya? Acá está Profesora, dígame. por ejemplo, si se va como muy hacia la derecha, significaría que está como más alto el número, pero eso no necesariamente es malo o bueno, ¿o sí? No, no necesariamente Depende es como malo la porque- variable, ¿o no? Sí. Y el número de tu variable, porque efectivamente va a depender de la medición de la variable y en la connotación que tenga, ¿cachai? Esto más bien es para poder decir cómo están ordenados los datos nomás. Más allá de luego el otro dato, es como bien matemático en relación a decirte, mira, hay una distribución normal, los casos, no tienes tantos casos atípicos, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que tengamos esta línea acá, ¿no es cierto? Y la primera desviación, las primeras desviaciones son iguales, significa de que estos casos que se escapan tienen la misma relación y que no van a influir en los promedios centrales. ¿Se entiende? Porque si acá hubiera una campana de Gauss que acá fuera más excesiva, este punto medio ya no estaría acá. ¿Para dónde se va a trasladar? Para acá. ¿Se ve mi cursor o no? Sí. Sí, se va a trasladar siempre hacia acá. ¿Por qué? Porque este dato, ¿no es cierto? Este caso extremo va a hacer que la media se desvíe hacia lo positivo. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, si yo tengo un promedio de curso que tiene una nota 4 y tengo niños, la misma cantidad de niños con 7, con 1, tengo un grupo que es muy homogéneo, ¿ya? Me va a dar que la mitad va a estar acá. Pero si yo tengo en ese mismo grupo otro curso, tengo muchos niños con 7 y tengo muchos niños con 1, también te va a seguir dando esto, ¿no es cierto? Porque igual esos son los valores extremos. Pero si tengo el caso de niños con 7, con 6, muchos, y tengo con 2, con 3, el promedio, ¿para dónde se va a acercar? Ya no va a estar en 4, va a estar, ¿no es cierto?, más cercano a los valores más altos, porque tengo un curso que tengo más 6, más 7. ¿Se entiende? Profesora, Esta campana es lo que te dice, mira, hay diferencia en los datos, porque tienen que haber diferencia, pero no hay una incidencia de esos datos en relación a la función normal que debiera tener, ¿cachai? profe, ¿Sora? Ujú. Dígame. Que por ejemplo, ya en la descripción dice que como que todos los datos se van a agrupar en el centro según la media. ¿Por qué no según la medida de tendencia central? Es que la media coincide con el cuartil 50 y el cuartil 50 coincide con el promedio. Mira, es una Ah, ya, pero la cuestión, media se refiere más a la medida de tendencia central que a la mediana, porque la mediana podría ser cualquier cosa, ¿o no? Si es que están desordenados los datos. No, porque acuérdate que siempre tienes que ordenar los datos. Ah, o sea que igual
va a estar más concentrado, parecido a la mediana también. Es que la mediana coincide con el cuartil 50, ¿cachai? Siempre va a estar acá la mediana. Siempre. Mira, déjame mostrar. No, pues si tenía una distribución normal de los datos. Ah, ya. ¿Ya? Solamente si tiene una distribución normal. Ustedes después se dan Y cuenta, yo les la- voy a mostrar otras campanas de Gauss donde uno dice, oye, sí, no sabes qué, viste, mira, esto es cuando es simétrico. Coincide Ah. la media, la mediana, ¿cachai? Coincide la moda. Esto, un paraíso, po. Eso es normal. Y se da, no es normal. Y esa es solo cuando hay una distribución normal. Sí, acá. Pero, por ejemplo, acá hay una distribución que es asimétrica hacia la izquierda. Mira, acá está la moda, se repite mucho ese número, la mediana se va hacia acá, el número central, y aquí está la media. ¿Se podría decir que esos estudios son un poco más flojos porque no ordenaron los datos? No, No. quiere decir Ah. de que son más heterogéneos nomás, tenéis más heterogéneos. Tenéis tantas respuestas diferentes que... Varía más, varía más. Claro, hay más. muchas variables. ¿Ya? O puede ser a la derecha, pero quiero irme antes al otro. Era solamente para mostrarles eso. Igual no es malo ni bueno que se distribuya normal o normal, sino que como que te dice el dato se comporta así, como en el gráfico, y uno de ahí toma decisiones para saber qué hacer. Ya, ¿qué es lo que yo ahora... No, eso es lo del rechazo. Pucha, no tengo lo de la desviación estándar. Déjame... No. No lo puse. Ya, chiquillos, mira. Cuando yo tengo la desviación estándar, se la voy a explicar sola así. Ya. Te dice la desviación estándar, que es el grado de dispersión de los datos. ¿Y qué es la dispersión? Es cómo se van, cómo es la cantidad que se aleja, o los grados que se aleja, o los grados que se acerca uno de otros. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la desviación estándar, ya dije, es siempre del promedio. Entonces, yo tomo un promedio de un curso, o no sé, pues, el promedio de 1 y 7 me va a dar 4. Pero el promedio de 4 y 4 también me da 4. Entonces yo veo los dos promedios son iguales, po. ¿Sí o no? 7,1 y 4,4 promedio, ¿son iguales? Sí. Sí. Listo, ese es un dato que te da. Pero luego te da la desviación estándar y te dice, mira, de 1 a 7 tienes 6 puntos de desviación estándar, te lo voy a graficar así, y de 4 a 4 tienes 0 puntos. ¿Ya? Entonces, el promedio, que es un número que resume ese grupo, ¿no es cierto?, esas dos personas, cuando yo tengo una desviación estándar que es grande, ¿qué es lo que me dice? Que entre las personas, entre los casos, son muy distintos entre ellos, que la muestra es heterogénea. Pero el otro caso, ¿qué me dice? 0, porque 4 y 4 me dio el 8, ya dividido por 2, me dio promedio 4, pero los dos tienen 4, su desviación es 0. Entonces, ¿qué te dice ahí? Mira, aquí este grupo es homogéneo, los dos tienen un otro 4. Los dos saben lo mismo en este grupo. En este otro grupo, el gallo que tenía 7, pucha, yo no puedo decir de que los dos son aprobatorios y los dos saben lo mismo, saben casi igual, porque tienen promedio 4, ¿no? Porque el que tiene 7 le ayuda al otro que tenía un 1. ¿Se entiende? Chiquillos, ¿se entiende? Sí, pues usa la desviación estándar después, pues, ¿no? Sí, pues, siempre se utiliza la desviación estándar, claro. siempre. Siempre cuando tú hablas de promedio, vas inmediatamente a mirar la desviación estándar, porque eso es lo que te va a decir. Por eso el promedio es un dato que uno utiliza mucho, pero que no representa en totalidad y a justicia la información de los datos. ¿Sí o no? Porque puedo Así se tener pueden un curso... manipular encuestas, pues. Si uno manipula encuestas y informaciones, porque puede decir cosas que son verdades, pero en verdad no son como tan exactas. No, es que claro, por eso es bueno estas cosas, o sea, saber esto, porque uno lee ya de diferentes formas. Yo muchas veces, por ejemplo, veía, el CIMSE de educación física,
es negativo, las clases son malas y todos los profes son malos. Y yo inmediatamente iba a decir, ya, ¿y a cuántos evaluaron? No, evaluamos a 1000. Ya, ¿y cuántos cabros chicos son en octavo básico? Me iba a ver, no es significativa, pues no es representativa de la muestra. Entonces no pueden decir que en Chile la clase de educación física o los cabros de octavo básico tienen una mala base. ¿Cachai? Porque uno ya empieza a leer la información con otro de otra forma, porque tenía estos elementos, pues, ¿cachai? Que son de ciencias duras, pues, básicas duras. ¿Ya? Y que pucha que ayudan para las estructuras mentales que yo espero que ustedes tengan luego de esta asignatura. ¿Se entiende lo que digo? Que ahora cuando usted me diga, no, yo de promedio saqué un 6 en la universidad, ya, ¿y cuántos reprobaste? Porque de repente te pudiste haber sacado un 7 en todos los prácticos, pero en las cosas teóricas, la línea de biología tenía ahí puro 4, 3, ¿cachai? Entonces, claro, el promedio te indica una información con respecto al grupo, te da una nota, te da una información con respecto a cómo se está manipulando, pero es de agrupación, po. Pero la moda te da más información, te dice, mira, pero este es el que más se repite. Hay más 6, o hay más 1, ¿cachai? Y la mediana te ordena y te dice, por aquí más o menos está el grupo. La mayor cantidad de notas están en el 6 y el 7. ¿Ya? Y el promedio te dice, aquí están todos juntos, este es el promedio, como para resumir. Pero uno siempre va a mirar la desviación estándar porque te dice, ya, si bien este curso tuvo promedio 6, su desviación estándar es de 4 puntos. Y el otro también tuvo promedio 5, pero su desviación estándar era 1 punto. Entonces uno dice, este grupo 5, todo el curso se movió más homogéneo. O sea, yo podría decir que todos más o menos manejan los mismos conceptos, el mismo rendimiento. Pero el otro, hay cabros que saben más y hay cabros que saben menos, reflejados en el rendimiento. ¿Se entiende? ¿Quién quisiera de ustedes dar un ejemplo desde la desviación estándar? Pero así como explicarlo o con números. No, pues explicarlo. Juéguesela. Que cuando yo de repente hago cosas mías, uno como que, ¿cachai? Las incorpora de mejor manera, ¿no es cierto?, en los aprendizajes. O sea, quizás si uno analiza, no sé, la cantidad de goles que ha hecho la selección chilena, por ejemplo, ya en los últimos 20 partidos, uno obtiene que han hecho 40 goles, por ejemplo. Entonces, en promedio dividiríamos la cantidad de goles por partido y nos daría, no sé, 10 goles por partido. Bueno, un ejemplo raro. Entonces diría, oh no, Chile hace 10 goles por partido. Pero después si empezamos a tomar qué jugador hace los goles, podríamos encontrar que, no sé, de los 10 goles por partido, Alexis Sánchez hace 7. Y no sé, Vargas no hace ninguno. Y ya, no sé, Charles Arangui hace 1. Entonces ahí, en vez de decir que todos hacen 10 goles por partido, uno puede entender que no son todos, sino que es Alexis Sánchez que hace 7 y los otros que hacen 1. Y ahí uno podría tener una desviación estándar con el promedio. No sé si lo expliqué muy mal. No, lo explicaste bien, pero a mí me hizo mucho sentido para ver la moda, porque Alexis Sánchez fue el que hizo 7, o sea, el que tenía más, ¿cachai? Tenía ahí moda ahí. O sea, yo al tiro empecé a mirar los otros datos, pero está bien, o sea, el promedio, ¿no es cierto?, te da información, pero uno si va a mirar cómo se alejan los datos, ¿cachai? Tenéis más información, porque claro, cuando yo tengo un grupo muy heterogéneo, te puede dar cierto promedio, pero no es tan representativo. Entonces eso uno busca, que las muestras sean homogéneas. ¿Cachai? Cuando alguien me dice, oye, este grupo sacó 7 y el otro grupo sacó 5, pero este grupo sacó con una desviación estándar de 6 puntos, yo digo, chuta, pero acá tenéis cabros que saben mucho y cabros que saben nada, que no saben nada. Si tenéis 7 puntos de desviación, pero si tengo otro curso que tiene 5 y están todos con desviación 1, yo digo, más parejito el curso. El número hay que tratar de cada vez sea menor para que sea un grupo muy homogéneo. ¿Ya? ¿Profe? Independiente si el dato como te dé de la distribución. ¿Cachai? Dale, Rose. Que para complementar el ejemplo del bicho, claro, por ejemplo, ya, promedio de 10 goles por partido, pero no sé, ya uno lo dividió en 8 partidos, pero puede que en un partido haya hecho un gol
en otro partido ha hecho 7 goles, así. Esa es como la desviación, para entenderlo un poco más. Que en un partido haya sido en 2, en otro 6, así. Pero no es que todos los partidos sean 10 goles. Claro. ¿Cachai? Ya. Luego de este análisis que es descriptivo, se dan cuenta que uno dice, ¿es descriptivo facilito? Sí, es facilito, pero con esa información que hay que entregar. ¿Ya? Luego tenemos la estadística inferencial. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la inferencial? ¿Cómo hace la gráfica? Te da la opción, ¿no es cierto?, y la posibilidad de generalizar. Y claro, nosotros siempre vamos a hacer una recolección de datos de una muestra, pero el análisis diferencial te permite generalizar la información de una muestra a una población. Es decir, todos son así. ¿Ya? Y el análisis diferencial va a ir dependiendo, ¿no es cierto? Y lo que te hace es aprobar o rechazar la hipótesis que tú te estás colocando. O identificar si esas diferencias son significativas o no. ¿Ya? Porque hay algunas que no tienen prueba de hipótesis y igual pueden hacer prueba de significancia. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos las zonas de rechazo y las zonas de no rechazo. Cuando los datos se encuentran en estos 0,5, ya sea a este lado o a este lado de la campana, es cuando se rechaza el dato, se rechaza la hipótesis. Si la información te dice está dentro de este grado de este sector, ¿no es cierto? Es cuando uno, ¿no es cierto?, no rechaza la hipótesis. ¿Se entiende? Por eso hablamos del 95% de confianza y el 5% de error, ¿no es cierto?, bajo la muestra. Ya, teníamos ese indicador. Y luego, ¿qué te dice? Mira, si es menor a 0,05, ¿no es cierto?, se acepta la hipótesis, ya sea la hipótesis que tú tengas, ¿no es cierto?, que tú ya declaraste. Y eso gráficamente, ¿no es cierto?, responde a que se encuentra el dato en las colas. ¿Ya? Y cuando yo quiero hacer una prueba estadística, para esos métodos tengo miles. Cualesquiera. Muchos. Cualesquiera que ustedes quieran. Y usted elige. ¿Ya? Acá tenemos una tabla donde yo, por ejemplo, tengo 2 pruebas de un tipo de variable cuantitativo, tiene una distribución normal, de 2 grupos, de 3 grupos. ¿Ya? Acá es cualitativa, o sea, si yo quiero ver si existe una diferencia significativa entre 2 variables que me dio categórica, ordinales. Mira, ordinales, tengo esta prueba, ¿no es cierto?, para mostrar las diferencias, y esta es para mostrar las relaciones o las correlaciones. Y acá tenemos para determinar o predeterminar la aparición o desaparición o incidencia de una en otra, que son las regresiones lineales o las regresiones, ¿no es cierto?, logísticas. ¿Ya? O sea, hay un montón de pruebas y uno va eligiendo según lo que uno va, su dato, su variable, y lo que quiero hacer con esa variable. Si solamente quiero mostrar diferencias, me voy a este grupo que está acá. ¿Ya? Por eso la mayoría dice, prueba T-Student. Sí, pero la T-Student es solamente para cuando tengas dato, ¿no es cierto?, cuantitativo y de 2 grupos, po. Y tengo para muestras de independientes y muestras relacionadas, ¿ya? Ahí está, la escribí mal. Es relacionadas. Pero si yo ya tengo 3 variables, ya no puedo hacer T-Student, tengo que pasar a la ANOVA. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo quiero comparar 2 grupos ordinales, ¿no es cierto? Ocupo esta prueba. Si ya quiero comparar 3 grupos, ocupo esta otra prueba. Y si yo quiero mostrar relación o correlaciones, me voy a este tipo de prueba. Y no, mira, acá yo una que ocupo mucho, que es el chi cuadrado, ni siquiera está en este. Está para demostrar diferencias, pero igual sirve para relación. Sí. ¿Ya? Diferentes, ¿no es cierto? 2 grupos, 3 grupos o más, pruebas que uno puede ir utilizando. Pero nosotros vamos a utilizar las siguientes. ¿Ya? Yes. Ya, chiquillos. ¿Saquen lápiz? No, mentira. Esto es lo que vamos a ver, las pruebas vamos a hacer en el taller estadística descriptiva, y después nos vamos a ir como al inferencial,
Y lo que más se hace es hacer pruebas de correlación para saber si las variables se relacionan o no. Ojo que las pruebas de correlación no nos dicen, no nos explican el fenómeno, solamente nos dicen si las dos variables se relacionan y a veces en qué magnitud se relacionan, ¿ya? Que lo otro importante es que ya uno quizás siempre quiere ir como a lo inferencial, a establecer relaciones entre las variables, pero para estas pruebas, porque estas pruebas son pura fórmula con números, po, y esos números se sacan desde la estadística descriptiva. Estas pruebas comparan medias, comparan rangos, si es que es categórico, y así. Entonces, ahí como la utilidad y lo bonito del dato descriptivo que va a ser muy útil para poder hacer estas pruebas. Claramente, los programas estadísticos están con las fórmulas ya integradas y uno mete el dato y pincha ahí Pearson, ya, listo, y me da. Pero para que entiendan también de cómo funciona. Estas son las que vamos a ver en el taller de la semana vuelta del receso, y vamos a ver pruebas paramétricas y no paramétricas inferenciales. Las paramétricas, como decía la profe, que se ocupan cuando el dato es cuantitativo, ¿ya? Y vamos a ver dos, que son la de Pearson, que a veces como que se simboliza con una R, como en las tablitas, y siempre todas las pruebas parten de una hipótesis, ¿ya? Que generalmente es la hipótesis de estudio que se transforma como una hipótesis estadística. Y yo a partir de que tengo mi hipótesis estadística, le digo al programa, cliqueo, selecciono la prueba y me entrega el resultado, ¿ya? Pero siempre tiene que haber una hipótesis. Para la prueba de correlación de Pearson es para ver si es que hay relación entre variables, pero esta prueba me va a entregar una magnitud. Por lo tanto, la hipótesis que se hace acá, claro, dice de tipo correlacional, pero ¿qué me dice? Que a mayor X, mayor Y, o a mayor X, menor Y, ¿ya? Entonces, la relación puede ser positiva o negativa, ¿ya? Cuando uno habla como de directamente proporcional o inversamente proporcional. Eso es lo que dice. Entonces yo digo, se señala que la correlación es significativa. Y yo puedo decir, a mayor, IMC, mayor puntaje, no sé, en una prueba de, de deporte, algo así. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de Pearson? Que Pearson solamente se hace para las variables que son cuantitativas, ¿ya? Aquellas que tienen un número. No, aquí yo no puedo colocar variables que son categóricas, ¿ya? Que son como cualitativas. Entonces, yo ingreso mis variables a esta prueba y la prueba analiza una fórmula, todo, y entrega un resultado. ¿Qué resultado me puede entregar? Un valor de magnitud de correlación, que va de entre el -1 hasta el +1, 1 positivo. El 0, si la magnitud es 0, es ausencia de relación, es decir, las variables no se relacionan. Ya, si da 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si el valor se acerca al -1, significa que la relación va a ser inversa, es decir, que una variable va a subir y la otra va a bajar. ¿Ya? Si se acerca a 1 positivo, es decir, que una sube y la otra sube. O la otra baja y la otra baja. ¿Ya? Eso es como la relación inversa o inversamente proporcional o directamente proporcional. Entonces, este Pearson me va a dar una magnitud de correlación y el valor P, o la significancia bilateral, que sale en el programa que lo vamos a ver a la vuelta de las mínimas cuestiones. Entonces, si este valor P es menor a 0,05, de hecho es menor, no menor o igual, ojo ahí, menor a 0,05, yo acepto mi hipótesis de investigación y digo que las variables se relacionan dependiendo del valor de la magnitud que me dé. Por ejemplo, si me da una magnitud muy cercana a 1 positivo, digo, se acepta la hipótesis de investigación y las variables se relacionan de forma directamente proporcional. Es decir, mi variable sube, mi otra variable también sube. O mi variable baja, mi otra variable también baja. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con Pearson? Igual yo creo que si no tienen dudas, les van a surgir dudas cuando lo hagamos en el programa. Sí. Si daba menos que 0,05 era directamente proporcional. No. ¿Y qué tenía que dar? No, si da menor a 0,05, yo digo que el resultado es estadísticamente significativo, es decir, que hay
correlación, hay relación entre las variables. Y la magnitud es lo que me dice si es que es positiva o negativa la relación. Si sale positivo o negativo, ¿a ver si? Claro. Pero, ojo que la magnitud de correlación no es el mismo valor que el valor P. Entonces, en la prueba te dan esos valores. Te da la magnitud de correlación primero y abajo está el valor P. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la magnitud de correlación, ya, supongamos que da 1,00, es decir, correlación positiva perfecta. Pero puede que mi valor P sea mayor a 0,05. Y ahí yo no puedo decir que es estadísticamente significativo y que no hay relación entre las variables. Entiendo. Muchas gracias. Desde la significancia, ¿ya? Profe, dale nomás con la siguiente. Creo que viene Test Student, sí. Test Student, que es lo que yo creo que más han visto en los artículos o algo así, que es la prueba para comparar, es una prueba de comparación. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, si dos grupos si difieren entre uno y otro respecto a sus medias. Prueba Test Student también es para variables cuantitativas, de número. Por ejemplo, cuando yo quiero ver si es que hay diferencia significativa entre las damas y los varones según su IMC. Porque claro, puede que sean distintos en el valor descriptivo, pero la prueba inferencial me va a decir con certeza y en función de la estadística, en función de la significancia, si es que hay diferencia o no. Entonces, ¿qué necesito? Una variable que es cuantitativa y una variable de agrupación. Esta variable de agrupación tiene que tener dos categorías, tiene que ser dicotómica, ¿ya? Entonces, damas y varones tiene dos categorías y yo le ingreso al programa y me entrega un valor P, junto a otros valores claramente, pero el valor P es el más importante. Entonces, si el valor P me da menor a 0,05, acepto mi hipótesis y digo que estadísticamente hay diferencia entre ambos grupos. ¿Sí? ¿Entiende? Estamos pasando la hora. No sé si seguir, profe, o seguir a la vuelta. No, yo creo que hasta aquí está y quizás retomar en el taller también desde acá, ¿ya? Sí. Para que ellos vayan, pero sí es bueno que vayan conociendo que son diferentes y que cada prueba es dependiente de la información que tú tengas, ¿ya? Uno de repente dice, prueba Test Student para todo y no, pues ya ahora se dieron cuenta que no es para todo Test Student. Sí, porque pasa que estos nombres son puros autores, generalmente, que se dieron cuenta que los datos no se comportan siempre de la misma forma. Entonces, y a partir de que son distintas variables, van haciendo distintas pruebas. Cuando pasa esto, cuando tu variable es así, cuando quieres ver esta hipótesis, esta prueba. No podemos aplicar la misma prueba para todos. Por eso son distintas. Pero en resumen, ustedes van a, bajo la asignatura, van a conocer las diferencias, van a conocer el programa, y ahí se van a dar cuenta que están casi todas las fórmulas, ¿no es cierto? Y que en realidad es un clic, pero hay que saber qué fórmula es la que, o qué prueba estadística es la que voy a utilizar para el tipo de dato que tengo. Eso es. ¿Ya? Y es bonito, chiquillo. Ojalá lo encuentren bonito, como yo. ¿Ya? Entonces, la próxima vez que usted me diga, no, profe, él es mejor que el otro, yo te voy a decir, y usted me va a decir, pareciera ser, porque en realidad no he sacado la prueba de significancia para saber que sí, efectivamente, es estadísticamente mejor que yo o mejor que el otro. ¿Se entiende? Sí, hoy ya están súper poco comunicativos y es súper difícil hacer clases así. ¿Ya? Profesora, Ricardo. una duda, lo que pasa es que como estaban comentando que a la vuelta de la semana de receso íbamos a ver el taller de estadística, también estaba viendo en el cronograma que esa misma semana se entrega el proyecto final. ¿Eso se mantiene así? Es que en el proyecto final no hay análisis estadístico. ¿Te diste cuenta de eso? Ah, tiene toda la razón, de veras. Sí. Sí, tiene solamente hasta el marco metodológico, hasta Claro. esa etapa. Pero no, esto chiquillos es para que conozcan el programa y se vayan con un poquito más, ¿ya? Podríamos haber presentado análisis, claro, y haberles nombrado algunas pruebas y que se hace así, pero nosotros creemos fielmente en que aprender haciendo no tiene
comparación y que ustedes aprendan con el programa, creo que es fundamental. Y quedarse con el programa y luego de eso jugar y recordar de que son herramientas iniciales, porque ustedes tienen que ir profundizando. Según también sus gustos, por su... ¿Ya? No, y lo bueno es que esto se puede aplicar a todos, chiquillos. A veces uno piensa que es como, solo número, pero en verdad esto le da sustento a todo lo que usted quiera hacer, pues. Deportivo, si se relaciona como con las didácticas, todo en verdad puede estar analizado como desde la estadística y hablar como con certeza. Si eso es lo entretenido. Ir corroborando Esa es la cosas. diferencia con el quali, que el quali es muy interpretativo y el quanti no. Yo puedo querer mucho de que el niñito me salga que sabe hacer bien la prueba del TGM2, pero el TGM2 te da un número y el número te da una estadística y es lo que te dio. Aunque yo lo mire con todo el afecto, ¿no es cierto? Y piense que lo está haciendo regio, pero no. Entonces esas son las grandes diferencias. Acá no hay interpretación, no. Es lo que te dio. ¿Ya? Eso pues, chiquillos, ¿ya? Los dejo en libertad de acción y nada, pues un abrazo gigante y eso. Ojalá que para las próximas estén un poquito más motivados y participemos más, pues. Ya es súper importante. Recuerden que esto es para aprender, para que aprendan ustedes. ¿Ya? Un abrazo gigante. Se les quiere igual, aunque no hayan hablado. No importa. Si tienen problemas para descargar el programa, bueno, comuníquense y si en verdad no pueden descargarlo, van viendo lo que vamos haciendo en el taller y no va a ser un impedimento para que aprenda. Claro, idealmente sería estar jugando ahí en el mismo momento, pero hay personas que no lo tuvieron el semestre pasado y igual aprendieron. Así que, de todas formas, van a aprender. Ya pues sí, un abrazo. Éxito. Chao. Descansen la próxima semana. Chao, que